yo no pedí permiso. Como no pedí permiso, entonces no voy a decir nombres, pero si usted ha tenido contacto o se ha relacionado con ella, usted va a saber de quién estoy hablando. Pero quería tomar como referencia a una persona porque cuando yo la volví a ver, no cuando la conocí, sino cuando la volví a ver después de mucho tiempo, yo le escuché una expresión que me causaba curiosidad. Nunca la había escuchado en nadie respecto a sus hijos, pero ella, respecto a su hija, se refería como la bendición. Y la primera vez, sin saber yo el nombre de su hija, ella hablaba, no, y la bendición, y yo, ¿quién es la bendición? No, pues mi hija, ¿sí? La chiquitica. Y me causó mucha curiosidad escuchar cómo se refería a su hija como la bendición. Hoy la enseñanza se llama ¿cómo? Mi bendición. Esa es la bendición de ella. Ahora vamos a mirar cuál es nuestra bendición. Normalmente, cuando pensamos en bendición, pensamos en algo muy bueno, ¿cierto? En algo que florece, en algo abundante, en prosperidad, en tener, en adquirir, ¿cierto? En tengo lo que quiero y de la manera que quiero. O sea, wow, eso que me llega a mi vida, ¿cierto que sí? Normalmente pensamos en bendición en cuanto a eso que genera paz, que genera plenitud. Cuando en la Biblia encontramos los presentes o los detalles que se daban a algunas personas, como por ejemplo cuando Abigail fue y le dio presentes a David para que no matara a toda su familia por la actitud de su esposo, ese tipo de presentes o detalles nos hablan acerca de una unión o de una restauración entre personas. En el hebreo, ese tipo de bendición se diría Beraca. No sé si en algún momento usted ha escuchado el Valle de Beraca, en donde el Señor le dio la bendición de ganar a su pueblo. Confundió a los enemigos y les dio la bendición. Y ese valle fue nombrado Beraca, es decir, el Valle de las Bendiciones, porque adquirieron esa bendición de parte del Señor. Entonces, normalmente ese tipo de regalos o de presentes que se daban entre las personas en la antigüedad o hoy día, habla acerca de unidad. Yo no le doy un regalo o un presente a cualquiera, sino a alguien que verdaderamente yo aprecio, o habla de reconciliación. Pero más allá de lo material, cuando hablamos de bendición, hablamos de la bondad, del poder y de la misericordia de Dios. Y yo quiero que usted tenga muy claro esa parte, el poder y la generosidad de Dios. A mí me encanta la historia. Y yo siempre quise ser arqueóloga, pero no me dejaron. Luego quise ser músico, pero tampoco me dejaron. Soy neuropsicóloga, ahí sí me dejaron. Pero siempre me ha gustado la historia. Y siempre leo y me encanta saber un poquito más, un poquito más. Mi esposo es teólogo, da ciencias sociales, política, y entonces conoce mucha historia. Entonces yo a veces le pregunto y le pongo y cuénteme, y a nuestras hijas también se le pega un poquito así. Entonces, papi, cuéntame. Y es muy charro porque a veces Isabela llega así toda emocionada y imagínate lo que aprendí, tú sabías, y nosotros sí, nunca les puedo contar algo nuevo. Pero en algunas ocasiones sí nos cuenta cosas que no sabemos y la alegría es impresionante porque les conté algo a mis papás que no sabían. Así que vamos a ir un poco por la historia de la Biblia. Va a ser un recorrido muy rápido, pero es importante que si usted está tomando nota, pueda escribir cada uno de los textos y luego, de manera despacio, más tranquilo, usted vaya sobre eso. Vamos a recordar un poquito, ¿por qué? Para poder entender cuál es mi bendición. Para poder entender qué es eso que yo tanto anhelo, qué es eso que yo tanto deseo, ¿sí? Porque en muchas ocasiones uno dice, yo quiero esta bendición, si a mi vida llegara esta bendición, entonces yo sería más feliz, yo estaría más tranquilo, yo podría hacer muchísimas cosas. Yo no sé cuántas veces hemos dicho o hemos escuchado, es que si yo me ganara la lotería, vea, yo le doy a este. ¿No han escuchado esa expresión? Digamos que lo han escuchado. ¿No han escuchado esa expresión? Si yo me ganara X, yo le daría, lo repartiría.
pero Dios sabe cuál es la intención y cuál es nuestro corazón. Que a veces teniendo 20,000 como que son míos y de nadie más. Vamos a entender cuál es esa bendición. Así que vamos a ir al principio. Número 1. Cuando el primer hombre y la primera mujer fueron creados, fueron bendecidos por Dios, ¿cierto? Y esto lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Hubo una bendición. Pero una vez el hombre toma la decisión de ir en contra de lo que Dios había establecido, peca. Y viene la maldición del Señor sobre la serpiente y sobre la tierra, pero no sobre el ser humano. Al ser humano le dijo, vamos a continuar con sufrimiento y dolor, pero vamos a continuar. La maldición solo vino sobre la serpiente y la tierra. Pero aún así, salen de Edén, empiezan a vivir y la maldad del hombre sigue avanzando. Así que viene un segundo momento y es el diluvio. Y entonces viene nuestro segundo personaje. Y es que después del diluvio, el Señor bendice a Noé. Génesis capítulo 9, versículo 1 dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Continuaba el propósito de Dios. No era que el plan A había fallado y ahora un plan B. No, Dios no tiene ni plan A ni plan B. No, es el propósito de Dios. Simplemente Él sabe, Él es omnisciente y todo lo sabe. Así que Él continuaba con el ser humano. Pero la maldad del hombre aumentaba. Cada vez aumentaba más, al punto de que sucede algo con Noé y sus hijos, y es que al aterrizar la barca, a estar en tierra, planta una viña, Noé se embriaga y su hijo menor, Can, lo ve desnudo. Cuando él es consciente de eso, entonces lo que hace es maldecir. ¿A quién? Al hijo de Can, ¿ah? Canaán. Maldice a su nieto, pero bendice a sus otros 2 hijos mayores. Y aquí viene nuestro tercer personaje y es Sem. Recibe la bendición de Noé. Y obviamente esto tenía que ver con su descendencia. ¿Por qué? Porque en la descendencia de Sem está Abraham. ¿Nos ubicamos hasta aquí? Llegamos hasta Abraham, ¿cierto? Mire que nos recorrimos varios capítulos de Génesis rápido. Llegamos hasta Abraham. Génesis capítulo 12, versículos 2 al 3. Y entonces aquí Abraham tiene un encuentro con el Señor y el Señor le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Aquí pasa algo muy interesante. Y es que el propósito del Señor es bendecir ¿a quién? A todas las familias de la tierra. Aquí continúa la historia. No nos quedamos en el primer hombre, no nos quedamos en Noé, no nos quedamos en Sem, sino que con Abraham viene una bendición extendida a todas las familias de la tierra, que hoy día nos incluyen a usted y a mí. Y esta bendición es muy, muy importante, porque el Señor le promete a Abraham que va a darle una tierra. ¿Cuál tierra? La de Canaán. ¿Recuerda que Noé maldijo a Can a través de su nieto? Es decir, de Canaán. Entonces lo que Dios le dice a Abraham es: ustedes van a poseer la tierra. ¿Cuál? Canaán. Y los cananeos eran personas muy fuertes. Los cananeos eran personas difíciles de derrotar. Por lo tanto, el pueblo iba a requerir la ayuda divina del Señor. Y esa fue una promesa que Dios le dio a Moisés y a Josué cuando empezaron todo el recorrido de la salida de Egipto. Y ese
objetivo de bendecir a todas las familias de la tierra, y de aquí en adelante es la historia de la bendición, prometida a Abraham y dada al mundo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Le voy a repetir. Toda esta historia de la bendición es la promesa que Dios le da a Abraham, pero que nos la da a nosotros, al resto de la humanidad, a través de su Hijo Jesucristo. Y nos vamos con un cuarto personaje. Continúa la historia, ¿cierto? Abraham con su esposa Sara, quien era estéril, pero el Señor le da el favor, concede entonces un hijo, y ese hijo se llama Isaac, ¿cierto? Isaac se casa con una mujer llamada Rebeca, que también es estéril. Aquí hay algo bien interesante, pero el Señor le da su favor y también concede hijos, 2 mellizos. ¿Quiénes? Esaú, pelirrojo, fuerte, velludo, cazador, y Jacob, más de la casa, más tranquilo, más tierno, sabía cocinar bien. Por tanto, dice la palabra que Isaac amaba más a Esaú, porque era un hombre de casa, era un hombre fuerte, y porque lo que le traía era delicioso para él. Pero Rebeca amaba más a Jacob. Y aquí vemos un error grande, y es la preferencia de un padre o de una madre por sus hijos. Isaac es la promesa que le hizo Dios a Abraham, y es el cumplimiento de lo que él viene diciendo acerca de bendecir a todas las familias. Pero también, para continuar con ese cumplimiento, Dios le habla a Isaac. Génesis capítulo 26 versículos 3 al 5 dice: vive en ese lugar, Dios hablándole a Isaac, vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas estas tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Continúa la bendición del Señor. A pesar de los errores y a pesar de las equivocaciones de Abraham y de Isaac, Dios sigue siendo fiel y continúa la promesa de esa bendición tan especial en ellos. Pero aquí sucede algo muy interesante con Isaac, y es que cuando Rebeca queda en embarazo, dice la palabra que ella siente en su vientre cómo luchan sus 2 hijos. Ora al Señor y le dice: ¿qué es eso? Y el Señor le dice: en tu vientre hay 2 naciones, uno será más fuerte y el mayor servirá al menor. ¿Esto lo sabía solo Rebeca? No, también lo sabía Isaac. Ellos sabían lo que Dios les estaba diciendo. Había sido revelado cuál era el propósito de aquí en adelante. Pero aquí pasa algo importante. Ya escuchamos la bendición del Señor a Isaac, ¿cierto? Está clarísimo. Le dice: te voy a bendecir como le dije a tu papá Abraham. Te voy a multiplicar. Voy a estar contigo. Pero a Isaac no le cuadraba cómo se estaba evidenciando esa bendición. Así que lo que Isaac hace es resistirse a la voluntad de Dios. Y no me parece que así tengan que ser las cosas. Sí, tú me diste una bendición, tú me prometiste algo que también le dijiste a mi papá, pero como estoy viendo que se está generando, creo que no es así. ¿Cómo que el menor servirá al mayor? Es que el mayor es el que recibe la bendición por ser primogénito. Así que Isaac mete su mano, pero Rebeca también mete la suya. Y en secreto Isaac le dice a su hijo Esaú: vaya a casa, tráigame y prepáreme una comida. Después de que yo coma, lo voy a bendecir. En secreto. Porque es que él ya sabía que así no iba a ser. Pero él no entendía por qué. Si lo normal era que el mayor recibiera la bendición. Pero Rebeca escuchó detrás de la puerta y dijo: ¿cómo así? Es que hay otra cosa, la bendición viene de otra manera. Así que va donde Jacob y le dice: haga todo lo que yo le digo.
En conclusión, engañe a su papá. Necesito que usted reciba la bendición de su papá, porque es que eso fue lo que hizo Dios. Y en esta historia, estos 4 personajes hacen algo nefasto, y es conspirar los unos en contra de los otros. Un papá que temía que la bendición no fuera dirigida hacia quien correspondía, según su criterio. Una mamá que quería que se hiciera lo que Dios había dicho en su tiempo y de acuerdo a su manera. Un hijo mayor que menospreció su derecho como primogénito. Y un hijo menor que sencillamente le pareció bueno el plan porque le convenía. 4 personas, unas en contra de las otras. Y aquí nos detenemos un momentico en Esaú, porque era el primogénito, era el mayor. Era el que por ley debería recibir la bendición como primogénito. Pero Dios, ¿qué les había dicho? Que el menor serviría al mayor. Y resulta que Esaú era un experto cazador, pero Esaú tenía otras prioridades, tenía otros enfoques. Y cuando menosprecia sus derechos de primogénito, es porque está enfocado en sus necesidades físicas. Llega con hambre, llega cansado y lo único que quiere es satisfacer su necesidad. Así que desprecia lo que significa ser el primogénito. Desprecia lo que significa recibir la bendición de su padre. Y cuando solo nos enfocamos en lo que tiene que ver con aspectos físicos, es como si nos comportáramos como un animal. ¿Qué hacen los animales? Viven, comen, se entretienen y se reproducen. Más nada. Eso es lo que hace un animal. Vivir, comer, entretenerse y reproducirse. Y Esaú estaba enfocado en simplemente satisfacer su necesidad física. Tenía hambre. A lo que diera. No importaba si tuviera que sacrificar todo lo que tenía. Y así que en Génesis 27 vemos el obrar de esta familia como tal. Cuando creemos que de cualquier manera vamos a obtener la bendición, entonces empezamos a justificar la mentira, empezamos a justificar la maldad, empezamos a justificar el trueque, empezamos a justificar cualquier cosa para obtener lo que yo creo que me merezco, para obtener lo que yo creo que necesito. Eso era lo que creía Esaú. Así que él nos muestra algo muy importante, y es que él dio prioridad a las bendiciones materiales, más que a esa bendición espiritual. ¿Cómo se llama la enseñanza? Mi bendición. La bendición de Isaac era lo que Isaac quería darle a su hijo, pero a su hijo no le interesó. Él le interesó lo que podría recibir con el alimento. Y no se queda allí, porque cuando Esaú efectivamente va y hace todo el plan tramado y llega donde su papá, ¿qué ha sucedido ya? Que su papá Isaac ya bendijo a Jacob. Y la palabra dice que Esaú lloró amargamente, que gritó cuando el papá le dijo: no tengo nada para ti, yo ya bendije a tu hermano, ya le dije que él sería el Señor sobre sus hermanos, ya le dije que él estaría por encima. Y dice la palabra que Esaú gritó y que Isaac temblaba, no sabía qué hacer. Lo que él pensó que iba a arreglar terminó sucediendo como Dios lo había hecho. Quiero que vayamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como ¿quién? Como Esaú,
quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. ¿Qué pasa cuando yo estoy detrás de algo que anhelo y que deseo mucho? Pongámosle el nombre que queramos. Una esposa, un esposo, una familia, un buen trabajo, dinero, un buen nombre, prestigio. Piense en lo que usted considera. Eso que yo siempre he dicho, es que esa es mi bendición. Eso es lo que yo quiero que llegue a mi vida. Es que si Dios me diera lo que tanto le he pedido, yo estaría feliz. Cuando eso no llega de la manera que yo lo espero y que yo lo anhela, sucede lo que experimentó Esaú. Y es una amargura por no obtener lo que tanto deseo. Pero no solamente se queda en amargura, sino que si yo no lo resuelvo, sucede algo mucho más fuerte. Génesis, nos regresamos, capítulo 27, versículo 41 dice: a partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre y pensaba: ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, ¿qué? Mataré a mi hermano Jacob. Él no estaba contento. Él estaba amargado, estaba frustrado y tenía mucha ira contra su hermano. Y eso hizo que tuviera deseos de ¿qué? De quitarle la vida a su propio hermano. Caso parecido al principio con otros dos hermanos, ¿cierto? Con Caín y Abel. Esaú estaba supremamente frustrado porque no le habían dado su bendición. Y tal vez uno dirá: ay, aquí él ya entendía qué significaba la bendición del padre. No, a Esaú lo que le preocupaba era que su hermano iba a gobernar sobre él, que iba a enseñorearse de él, que iba a ser mayor que él. Esa era la frustración y la agonía que tenía Esaú. Pero ¿qué pasa entonces con nuestro amigo Jacob? Entonces, ¿todo muy bien? ¿Recibe la bendición y súper bien? No tanto. Con Jacob pasa algo importante, y es que Jacob tiene la bendición de su padre. Obtenía de manera fraudulenta, es una bendición robada, porque no era la forma legítima como lo estaba recibiendo. Así que empieza un caminar con Jacob. Empieza un transcurrir en la vida de Jacob. Y es importante entender que hasta ese momento Jacob no había conocido a Dios. Jacob era el hijo de Isaac, nieto de Abraham. Había recibido la promesa, había recibido la bendición, pero Jacob no conocía aún a Dios. En todo su proceso llega donde su tío, huyendo de Esaú, se casa, tiene hijos, trabaja mucho y se vuelve rico. Tenía mucho ganado, hacía muchas cosas, estaba muy bien. Tenía 2 esposas, que no era correcto, pero tenía 2 esposas, y aparte tenía 2 concubinas. Y con las 4 tuvo hijos. Y económicamente estaba próspero. Cualquiera hoy día, ¿cuál sería la percepción? Pero le fue bien, está súper, tiene carro casi beca, o sea, completo el paquete. Así que Jacob le dice a Labán: me voy, necesito regresar a mi tierra, porque Dios le había dicho: es hora de que te regreses, es hora de que vuelvas a tu casa. Génesis 28, versículo 13. Y es en ese recorrido, antes de llegar a donde Labán, que está huyendo de Esaú, es cuando tiene su primer encuentro con Dios. ¿Y recibe qué? La bendición de Dios. Versículo 13 dice:
En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él, junto a Jacob, y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Versículo 14: tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Mira lo que le dice Dios a Jacob, el que había hecho todo este enredo. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que he prometido. Pero venga, entonces sí paga portarse mal. O sea, ¿cómo es esto? ¿Sí? Porque ya les adelanté un poquito de la vida de Jacob, cómo le fue. Y aparte Dios le dice: yo voy a estar con usted, lo voy a prosperar, nunca lo voy a abandonar, siempre lo voy a proteger. Entonces aquí uno diría: ¿paga hacer lo malo? Entonces sí se vale acudir a cualquier estrategia para obtener lo que yo quiero. Y aquí, como con Isaac, pasa algo bien interesante con Jacob. Después de que el Señor le da esta promesa, mire lo que hace nuestro amigo Jacob de interesante. Ahí mismo en el 28, versículo 20. Luego Jacob hizo esta promesa. Sinónimos: voto o trato. Él con Dios. Dios ya le había dicho: yo voy a estar contigo, yo te voy a proteger, yo te voy a prosperar, yo no te voy a abandonar. Pero Jacob después de eso le dice: ok, Dios, hagamos este trato. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. ¡Wow! No, Jacob ya estaba pero entregadísimo al Señor. Sí, muy poquito. Porque es que el Señor le dijo: yo voy a estar con usted, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a proteger. Esa bendición estaba centrada ¿en quién? En Dios. Pero Jacob le dice: hagamos un trato. Si tú me das, si tú me llevas, si tú me prosperas, entonces ahora sí vas a ser mi Dios. Y aparte, te voy a dar platica. O sea, para Jacob no fue suficiente la bendición de Dios. Para Jacob no fue suficiente lo que Dios le dijo, sino que él quiso otra vez ayudar para garantizar que la promesa de Dios fuera así. Entonces no me basta lo que Dios me ha dicho, no me basta lo que el Señor me ha prometido, yo necesito hacer un negocio con Dios. Yo necesito hacer un voto, promesa, pacto, trato, como usted le quiera decir. Porque yo necesito garantizar que eso que tanto quiero sí me llegue. Jacob no hizo lo que era correcto. No era suficiente lo que Dios le había dicho. Pero a pesar de su obstinación y de su terquedad, ¿qué hizo Dios? Siguió con Jacob, porque Él es fiel y promete y cumple. Y el Señor cuidó a Jacob, protegió a Jacob. Y mira lo que dice: no te abandonaré. Como nos dice a Filipenses: yo completaré la obra que he iniciado. Eso no asustó a Dios. Eso no dijo: ay, pero este sí, o sea, le estoy diciendo todo y aparte no me cree. No, él dijo: yo continúo. Es que a mí nadie me gana. Así que Jacob prosigue su camino. Y era lo que les contaba. Se hace rico, tiene muchas mujeres. O sea, no le encuentro como lo chévere de tener muchas mujeres. Muchos animales. Está supremamente bien, entre comillas. Pero hay una cuenta pendiente que tiene Jacob. Hay algo que no está resuelto. Hay algo que falta con Jacob. ¿Y sabe qué es? Aprender a someterse. Aprender a rendirse. Algo que Jacob no sabía. Él le trabajó 20 años
a su tío. 7 por una mujer que lo engañaron y 7 por otra. Nunca aprendió a someterse, aún a su tío, que era un avaro y que era un interesado por el dinero, lo engañó también. O sea, Jacob todavía no había aprendido, seguía haciendo lo mismo. Así que Dios tiene otro encuentro con Jacob, pero esto tiene que ser diferente a ese primer encuentro, donde Jacob le dice, listo, venga, transemos usted y yo, Dios. Usted me dijo, pero venga, yo le doy una ayudadita a ver si es así. Jacob tiene que tener un encuentro con Dios. Pero ¿qué pasa? Hay otra situación. ¿Se acuerdan de Esaú? Y es que Esaú va al encuentro de Jacob. ¿Usted cómo cree que estaba Esaú? Pues la Biblia dice que cuando le dijeron que Esaú venía con 400 hombres, Jacob tenía mucho miedo. Entonces, otra vez, como buen estratega, hizo un plan. Y lo que hizo es, venga, vamos a dividir toda esta gente, ¿sí? O sea, no nos vamos a ir de todos, porque si Esaú llega y nos acaba con todo, pues se me va todo. Entonces hizo diferentes campañas, grupos de personas, y dijo, vea, vayan delante. Y aparte, llévenles regalos, como para que se ablande. Y si viene con todo a destruirme, pues vea todas las ovejas, vea todas las cabras y diga, ay, esto está como bueno. Ese era el plan de Jacob. Y así hizo y se quedó solo. Y se quedó solo porque era necesario que Jacob tuviera un encuentro con Dios. Y aquí viene un pasaje de las Escrituras que para muchas personas ha sido de pronto de mucho misterio o como que no se entiende a veces, o qué es lo que pasó allí. Y es cuando él tiene un encuentro con un varón. Dice Génesis 32, versículo 24. Quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Ojo, aquí dice un hombre luchó con él, no Jacob le buscó pelea. Un hombre, un varón, vino y luchó con Jacob. Y a veces puede generar muchas inquietudes, no está en pantalla, porque dice el versículo 22, cuando ese hombre se dio cuenta, o sea, ese hombre, ese varón que vino a luchar con Jacob, que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaba. Más adelante, Jacob se da cuenta que era Dios mismo. Pero ¿cómo así que cuando el varón se dio cuenta que no podía vencer a Jacob? O sea, que Jacob era más fuerte que ese varón. No. Era Dios mismo que vino al encuentro con Jacob. Porque necesita enseñarle a este engañador lo que significa someterse, lo que significa rendirse. Y cuando la palabra dice que veía que no podía vencer a Jacob, es que veía que éste seguía luchando y seguía queriendo ganar, pero que no iba a parar. Que él iba a seguir creyendo que él podía obtener la victoria. Así que, ¿qué hizo este varón? Lo tocó y le dijo, ya no más, pare, no siga haciéndolo en sus fuerzas, no siga creyendo que usted tiene la capacidad de obtener las cosas según su inteligencia o según su fuerza, pare ya. Y Jacob entendió lo que pasaba. ¿Por qué? Porque Jacob le dice, yo no te voy a soltar hasta que, ¿qué? Hasta que me bendigas. Jacob entendió que la bendición robada que había adquirido de su padre, a pesar de que Dios había dicho que él sería el mayor, no era la forma. Y él dijo, necesito que sea diferente. Por eso no soltaba al hombre. Y entonces el hombre le dice, más adelante no está en pantalla, ya primero le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Por qué? El hombre no sabía. Recuerde que estamos hablando de Dios mismo. El hombre sabía quién era, pero él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Jacob. En otras palabras, lo que traducía Jacob era engañador. Soy un engañador, soy una estratega, soy una persona que cree que con su inteligencia, su sabiduría, sus artimañas va a obtener lo que quiere. Y sí, lo he obtenido, pero me ha costado y he sufrido. Soy engañador, le dice Jacob. Así que
el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Has vencido qué? A someter y rendir su propia carne a lo que Dios quería hacer con él. Eso es a lo que se refiere el varón cuando dice has vencido, y es: te rendiste delante de mí, te dejaste someter, ya no más. Tu vida tiene que cambiar de aquí en adelante. Así que Jacob supo que había recibido la bendición de quien solo podía otorgarla. Él sabía que ese encuentro con Dios había sido diferente en aquel lugar que él llamó Betel, casa de Dios, en donde él hizo un trato con Dios y le dijo: no creo que sea tan así, pero si haces esto, entonces ahora sí te voy a creer. Aquí dijo: ya no más. Yo ya no quiero seguir siendo engañador. Yo ya no quiero seguir caminando en mis propias fuerzas. Yo ya no quiero obtener lo que tanto deseo por mi inteligencia o por mi sabiduría o por mis mentiras o por mis engaños. Yo quiero hacer las cosas bien. Así que Jacob aquí aprendió a darle prioridad a las bendiciones espirituales que a las bendiciones materiales. Y aprende a conocer ¿a quién? A Dios. ¿No sigue pecando? Claro que sí. De ahí en adelante sigue la vida de Jacob y toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Pero ese encuentro personal con Dios y poder entender qué significaba ser bendecido cambió la historia de Jacob. Porque solamente Dios puede otorgar bendición. Y aquí es cuando usted y yo nos conectamos con toda esta historia. Y es: ¿y yo qué tengo que ver? Porque solamente Dios puede otorgar la bendición. ¿Y sabe cuál es mi bendición? Se llama Cristo. Mi bendición no es dinero. Mi bendición no son casas. Mi bendición no es alimento. Mi bendición no es vestido. La palabra dice que esas son añadiduras. Pero mi bendición es Cristo. Fue lo que Jacob entendió en ese momento. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice la palabra: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos? ¿Cómo? Generosamente junto con él todas las cosas. Recuerdan que al principio, cuando hablábamos de la palabra bendición, beraka en hebreo, que habla más acerca de bendiciones materiales, decíamos que más que bendiciones materiales era hablar acerca del poder y la generosidad de Dios. Y aquí me dice que Dios Padre no escatimó a su Hijo. Así que ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas esas cosas? Y todas esas cosas ¿son qué? Normalmente cuando a uno le hablan de dar, uno piensa en un plano ¿qué? Material. Y entonces, ¿qué cosas me vas a dar, Dios? Todo lo que yo soñaba, todo lo que yo quería, toda mi lista de sueños, la cartelera que tengo detrás de la puerta, todo eso me lo vas a dar. Pues acompáñeme a Filipenses capítulo 4, versículo 19. Y algunos tal vez dicen: ay, era eso. Pero mire lo que es: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesite, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Jesús. Pero sigo sin entender, o sea, ya me están diciendo de riquezas, o sea, va con plata, pero ¿cuáles? ¿Sí? ¿Cuáles son esas riquezas? ¿Saben cuáles son esas riquezas? Ser redimido, ser perdonado, ser salvado, ser justificado, poder tener una relación con el Padre. ¿Usted se acuerda de Adán y de Eva? Esa perfecta relación que había. Es que Adán y Eva caminaban con Dios, hablaban con Dios, pero se rompió. Se rompió porque pusieron los ojos en las cosas de la tierra. Y eso hizo que esa relación perfecta se dañara.
Esas son las gloriosas riquezas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Que sin merecerlo hayan pagado por mí para darme libertad. Que Jesús quiera y desee cambiar y renovar mi mente de esclavo al pecado para ser libre. Que si peco, porque estoy en una naturaleza pecaminosa, tenga la capacidad y sepa que puedo ir a un abogado justo que me va a perdonar de mis pecados. Que yo puedo volver a mi relación con el Padre. Pero tal vez muchos están en Betel, en donde sí, eso suena muy bonito, pero pues yo quiero otra cosa. Y otros están en ese momento donde el varón de Dios lucha con Jacob y finalmente se rinde. ¿En cuál de los dos lugares estoy? ¿Haciendo trato con Jesús? ¿Haciendo trato con Dios para que me dé lo que yo quiera? ¿O rindiéndome porque ya no lo quiero hacer en mis fuerzas? Así que, ¿cómo concluimos? Número 1, ¿cuál es el deseo del Señor? Devolvámonos hasta atrás. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29 dice: ojalá, Dios hablando con Moisés, ojalá su corazón, ¿el corazón de quién? Del pueblo, esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Eso es bendición. Que me vaya, ¿cómo? Bien. Pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es el deseo del Señor? Que me teman, que me amen, que yo sea su prioridad. Y les dice, ojalá. ¿Por qué? Porque Él conoce su creación. Ojalá me teman, ojalá deseen cumplir todo lo que yo les digo. Nosotros le decimos a nuestras hijas, y nosotros escuchábamos eso de nuestros papás: es que yo ya pasé por ahí, yo sé más que usted, ¿cierto, papás? Entonces uno le dice, es que si se lo estoy diciendo es por algo, es que yo ya lo viví, escúcheme. ¿Y qué hace Chino? Pues no escucha. El pueblo de Israel, usted y yo, ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme. Porque ¿cuál es el objetivo? El inicial, el del principio: volver en una relación con el Padre. Que haya, la palabra de este año, orden. Ese era el orden. Dios y su creación. Ese es el objetivo. ¿Cómo? ¿De qué manera podemos entonces volver al Padre? ¿Cuál es la forma? Vámonos a Tito. ¿Sabía que había un libro que se llama Tito? Es cortico. Tito, capítulo 3, versículos 4 al 6 dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios. Vamos al 4. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor. ¿Por qué? Porque éramos necios, éramos pecadores, practicantes constantemente, ¿cierto? Dice, pero cuando se manifestaron, ¿qué? La bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Aquí hay unas cuantas riquezas de la gloria en Cristo Jesús. Ser regenerado, que mi mente cambie. El Espíritu Santo, es que yo solo no lo puedo hacer. Es que si yo digo, no voy a escuchar más reggaetón, me puede dar una hora, pero luego empiezo a moverme cuando voy en el carro, cuando voy en el transporte público. Es que eso es muy difícil, entonces mejor no. Que si yo solo quiero dejar de mentir, no, pues no va a ser posible. ¿Por qué? Porque es que hay una naturaleza pecaminosa y eso no lo podemos negar. Pero es que aquí estamos viendo cuáles son esas riquezas gloriosas en Cristo Jesús. ¿Cuál es la forma? A través de Jesucristo. ¿Y con la guía de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y qué instrucción recibimos? ¿Qué nos dice el Señor?
pero también qué nos promete. Número 3, Josué 1:8. Dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Y así prosperarás y tendrás éxito. Esas son las palabras más deseadas. Pero antes de esa promesa, hay algo arriba. Y dice, de día y de noche. ¿Se acuerda de Deuteronomio lo que decía el Señor? Ojalá su corazón estuviera conmigo. Ojalá temieran, ojalá caminaran conforme a los mandamientos que les he dado. Y acá le dice a Josué, de día y de noche. ¿Quiere que le vaya bien? ¿Quiere ser próspero? ¿Quiere estar bien? Conózcame para que sepa qué hacer y qué no hacer, para que me vaya bien, para que esté bendecido, próspero. Y algunos le terminan en victoria. Y número 4, la práctica. ¿Cómo lo hacemos? Santiago, capítulo 1, versículo 25, dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá ¿qué? Bendición al practicarla. O sea, ¿no estamos viendo la línea? O sea, me están diciendo cómo, de qué manera. Ahora aquí me dicen, hey, persevere, no olvide lo que escucha, no olvide lo que lee, sino póngalo en práctica. En ningún momento nos está diciendo que va a ser fácil. Nos está diciendo perseveremos, no nos olvidemos. Yo no puedo obedecer a quien yo no conozco. Yo no puedo amar a quien no conozco. Yo necesito conocer a Jesús. ¿Qué es mi qué? Mi bendición. Cuando yo conozco a Jesús, yo aprendo a confiar. Jeremías 29, versículos del 11 al 13 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Afirma quién? El Señor. Planes de bienestar, futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Es que Dios no es mezquino, es que Dios no es tacaño, es que Dios no le gusta vernos sufrir. Es que le he pedido y le he pedido y le he pedido y nada. No es que Dios sea malo. La palabra dice que tiene planes de bienestar. Y en la carta Juan dice, yo deseo que ustedes sean prosperados, que tengan buena salud, así como prosperan espiritualmente. Porque no podemos dividir una cosa de la otra y no podemos cambiar las prioridades. Lo material no está por encima de lo espiritual. La palabra me dice, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde todo se corrompe, donde todo se daña. Dios tiene planes ¿de qué? De bienestar para usted y para mí. Pero cuando yo voy corriendo tras esa necesidad física, tras esa necesidad material, tras ese milagro, pero no voy tras ese Dios grande y único, el que me salva, el que me perdona, el que me sana, el que me consuela, no hay nada. ¿Dónde estoy? ¿En Betel? ¿Tratando de hacer trueques, pactos con Dios para que me dé lo que quiere? ¿O en donde definitivamente me rindo y le digo, cámbiame, cambia mi vida? Yo no quiero ser la misma, ya no quiero ser el mismo. Así que usted y yo podemos decir, ¿cuál es nuestra bendición? ¿Será que nuestra bendición es tener y acumular riquezas? La palabra dice que busquemos
primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todas esas cosas serán añadidas. Es como cuando el papá le dice: estudie, pórtese juicioso. Solo tiene que hacer eso. Esa es su única responsabilidad. Y va a ver. Y va a ver. Es lo mismo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que Dios no nos deja esperar hasta el final, sino que Dios ya nos ha dado nuestra bendición. ¿Qué es quién? Jesucristo. Dios no nos está probando y nos está diciendo: deme un poquito y yo le doy un poquito. No, Dios ya lo dio todo. Solo nos está diciendo: ¿y entonces? ¿Quieres la bendición? Ya te la he dado. Y es mi Hijo Jesucristo. Y con Él todas las riquezas. Y con Él toda la capacidad para poder decir no al pecado, para poder decir no a la mentira, para poder decir no al adulterio, a la fornicación, a todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual, para decir no al robo, para decir no al maltrato verbal, físico, para decir no a la ira, al rencor, a la venganza. Es la única manera para que podamos aprender a perdonar, para que aprendamos a ser amables con las otras personas. ¿Nos equivocamos? Sí, pero la palabra nos dice que Él nos ha dejado al Espíritu Santo, quien nos guía y quien nos ayuda. Es nuestra elección. Es nuestra elección si sigo caminando como una estratega para obtener mi bendición, lo que mi mente ha creído, o si me rindo ante el varón, ante Dios, y le digo: cámbiame, cámbiame porque esto soy y necesito que cambies mi nombre, necesito que haya un revuelco en mi vida. No va a ser fácil, pero yo sé que tú me ayudas día tras día y que voy a ir creciendo y voy a ir perfeccionando, porque Dios le dijo a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora ya entendemos por qué uno escucha en la Biblia que dice Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. ¿Perfectos? No, familias disfuncionales. Abraham casado con su media hermana, Isaac casado con un pariente cercano, primo en segundo lugar, Jacob casado con su prima, con sus dos primas. Familias disfuncionales, de preferencia por unos hijos y por los otros, mentirosos, engañadores. ¿Hay alguna diferencia hoy día con nosotros? Ninguna. Pero la diferencia debe ser que usted y yo podamos entender que mi bendición es Cristo Jesús y que el resto va a ser añadido. Y que así como el Señor hace salir el sol sobre justos y pecadores, su misericordia es de eternidad a eternidad. Y que Él no se ha equivocado y que Él no perdió, iba en el plan H, no, un solo plan, un solo propósito. Pero Él sigue siendo fiel a su palabra. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted cree que su mayor y única bendición es Jesucristo? Amén. Y que podamos entenderlo y aplicarlo en el día a día. Este son el tipo de canciones que yo digo que no podemos cantar con los ojos cerrados ni mirando para el cielo, porque es una canción, si usted se da cuenta, usted no le está diciendo a Dios, usted se lo está diciendo a su hijo o a su esposa o a su hermano que está a su lado. Y esta es la bendición que se da mirando a los ojos y diciéndolo una vez más: Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre, Dios te mire, con agrado y te dé paz. Amén.
esta mañana. Descansamos en tus promesas y recordamos que nuestra bendición eres tú, Cristo Jesús. Cristo Jesús, tú eres nuestra plenitud, tú eres nuestra bendición. Señor, gracias por recordarnos esta mañana y perdónanos todas las veces que hemos querido estar detrás de cosas, detrás de personas, pensando que allí es donde verdaderamente vamos a estar felices, cuando lo único que puede traer bendición, paz y felicidad a nuestro corazón, a nuestra mente, eres tú, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias esta mañana. Confesamos, Señor del cielo, tu palabra y te rogamos que durante toda esta semana tú guardes nuestros pensamientos, guardes nuestro corazón, guardes nuestros pasos y podamos honrarte en todo, Señor. Como dice tu palabra, ojalá que podamos humillarnos, ojalá que podamos temer, ojalá que podamos obedecer a tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, un abrazo para todos, una feliz semana, que el Señor les guarde.